Vale, pues nada, bienvenidos a todos. Me voy a permitir que hable en neutro a todo lo que sea posible, porque no sé, no he preguntado a nadie aquí su pronombre, entonces prefiero ser lo más neutro posible. Si se me escapara cualquier pronombre no neutro, pues no es mi intención, pero sí que a medida de lo posible lo voy a intentar hacer neutro, ¿vale? Nada, un placer, gracias por estar aquí. Gracias a Chelo por la propuesta de decir, mira, podemos hacer esto aquí en Alfaz y en este lugar, que la verdad es que es una maravilla. Yo es que ahora me distraigo con la pista, yo miro allí y digo, es chulísimo. Y al ayuntamiento también también por ceder el espacio, por la oportunidad, por todo, por permitir hablar de algo tan importante como es la salud mental. Hoy día, muy importante porque sabemos que mucha ansiedad, muchos ataques de pánico, mucha depresión, suicidios también, y de estas cosas hay que hablar, es importante. Y aquí ahora veremos que de lo que vamos a hablar no es nada dramático, no nos vamos a poner dramáticos ni nada de eso, sino que vamos a tratarlo de una manera natural, pues como la vida misma. Entonces, el título que le puse es Salud mental sin filtros, porque también considero que la salud mental es algo que muchas veces se sigue hablando con mucho estigma, con mucho tabú todavía. Y se suele también como mostrar de una manera como muy desde la culpa, muy desde como que hay alguien que lo está teniendo, ¿no? Esta falta de salud mental, como que alguien que es culpable de eso, de su fondo de pantalla. Muy bonitos los árboles también. Y demás, entonces sí que esta parte de sin filtros es hablar realmente directamente, sin tapujos, simplemente apuntar a lo que es, más allá de lo que creemos, porque muchas veces nos perdemos en las ideas, en las creencias, en los conceptos, este tipo de cosas, damos las cosas por hecho, o ya porque así lo creemos o porque así lo hemos aprendido y nunca lo hemos cuestionado. Entonces, mi nombre no me he presentado, disculpad. Soy Tony, mi nombre es Tony y pertenezco a la asociación Entendemos LGTBI, la asociación de Alicante, y también soy mentor integral. Me dedico a acompañar a personas que están en procesos, yo le llamo, hoy día se habla mucho del crecimiento personal, se habla mucho también del desarrollo personal, pero yo me gusta llamarlo disolución personal. Más que adquirir es como soltar cositas, porque ahora lo iremos viendo durante todo el trayecto de la presentación. Y nada, también escritor, he escrito, ahora tengo aquí el cuarto que me ha llegado justamente esta mañana. Lidia es la primera persona que ya la ha podido tener físicamente y nada, y simplemente para divulgar este tipo de cosas de una manera, de diferentes maneras, para que hayan diferentes herramientas donde las personas puedan verse beneficiadas de esto. Y vamos a continuar y a comenzar. Comenzamos con ¿qué estás buscando? Normalmente siempre estamos buscando algo, porque ya partimos de una creencia, de una idea de que algo me falta, o de esto no es suficiente, o no soy suficiente. Esto viene muy de que nacemos en una sociedad y enseguida hay veces que ya desde que tenemos uso de razón no nos vemos integrados en la sociedad, no vemos que hay cosas que no nos resuenan, y desde la niñez ya lo vemos claro. Lo que pasa que para un poco convivir con la familia, en el colegio y todo ese tipo de historias, las relaciones sociales en sí, vamos amoldándonos a eso que ya está establecido, y muchas veces con mucha incomodidad y conflicto, mucho conflicto con un enisme, por eso, porque no nos vemos reflejadas en cómo funciona la sociedad en sí,
Y eso nos pasa mucho a las personas del colectivo LGTBIQA+, que sí que nacimos desde, pues eso, lo que tiene que ser un hombre no puede mostrar sus sentimientos, un hombre no puede llorar, un hombre no puede ser afeminado, un hombre, bueno, un montón de historias. Igualmente con una mujer no puede ser masculina, una mujer no puede, yo qué sé, ser líder de algo o llevar las riendas de algo. Todo ese tipo de historias que ya sabemos muy bien, porque de un modo u otro hemos tenido en la familia, sobre todo, personas que han vivido desde esos arquetipos impostados. Al final ha sido una imposición. Y sí que el colectivo LGTBIQA+, pues rompe con muchas de esas normatividades. Por eso hoy día pues se nos está señalando tanto, porque quizá pues toda esta normatividad con la que hemos sido educados pues no es muy sana, porque al final el encajar significa tener que ser otra cosa, otra persona, y eso pues la salud mental pues se ve muy mermada, por supuesto, claro que sí, porque esta experiencia que llamamos vida es muy mental. La mente tiene un poder impresionante. Yo lo he vivido conmigo mismo con ataques de pánico y ansiedad que tuve durante 9 años, después de un accidente de tráfico muy grave, del cual volví a nacer totalmente. Y a partir de ahí pues empecé a través de, pues eso, de vivir esta época larga de ansiedad, ataques de pánico, pues comencé a cuestionarme muchas cosas y bueno, me llevó a hacer todo esto que estoy haciendo actualmente. y eso, y vamos eso, intentando ser alguien en la vida, ¿no? ¿Cuántas personas de aquí habéis escuchado que para ser alguien en la vida, haz esto para ser alguien en la vida? Como si ya no fueras alguien, o sea, como si ya no fueras. Ser alguien en la vida es que ya pues tengo que como orientarme hacia conseguir X trabajo, X posición social, X objetos, X personas, X cosas para ser completo. Para ser un ser completo, pleno y total. Y claro, eso es esa presión de mejorar, de mostrar, de encajar, pues lo que sucede es que es una frustración constante, claro, porque al final te vas pasando por alto a ti mismo constantemente e incluso que te olvidas de ti. Llega un momento que ya simplemente estás todo el rato pensando en lo de afuera, analizando lo de afuera para encontrar buenos que te amen, que te acepten tal y como eres, pero tal y como eres desde el molde, no desde la libertad de ser, que es muy diferente. Entonces ahí se construye un personaje. Y ese personaje que construimos, claro, la base es la carencia, porque le falta, claro, ya no soy suficiente porque no encajo. Entonces tengo que moldearme y desde ahí el punto de partida es la carencia. Y se construye a través de ideas, de interpretaciones. Para que me amen, pues voy a ser más bueno. Para poder ser exitoso, pues voy a ser el típico empollón de clase y que nunca ha roto el plato en su vida. O como no encajo en esta sociedad, pues soy súper rebelde porque estoy hasta ahí mismo de todo y me confronto contra todo y soy el rebelde de la clase, por ejemplo. Entonces ahí lo que sucede es que se genera como una creencia de lo que crees ser, se genera como una creencia en sí, una idea de lo que eres. Y pasamos por alto desde el personaje lo que somos en realidad. Entonces ahí surge ese miedo a no encajar. Y desde ese miedo, pues ese personaje pues como que se va haciendo como más y más y más, con más adquisiciones, va teniendo más cosas, creyendo incluso que controla la vida, ¿sabes? Se cree que está controlando la situación, que la vida la puede controlar, él se cree incluso que es alguien, cuando realmente es una ilusión. Y sería muy real, claro, porque en ese momento es lo que consideras que eres. Y sí que ahí, pues, te ves sumergido en una rueda de búsqueda que es insaciable. Es insaciable porque siempre el punto de partida
es me falta algo o no soy suficiente. Igualmente el miedo al rechazo, porque el amor también es otra de los temas top. El amor es una palabra que se usa, a mi punto de vista, muy inadecuadamente, porque el amor no es algo condicional, no es algo que tenga condiciones, no es algo que dependa de otra cosa, no es algo que sea incompleto, no es algo que sea indivisible, sino que el amor es algo que es incondicional, que es pleno y es total, y es lo que uno es en realidad antes de construirse todo este personaje que se cree que siempre le falta algo para ser exitoso, para obtener la felicidad, el amor, la paz y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde ese personaje, pues empezamos a dejar de ser nosotros mismos, y nos convertimos en buscadores de la vida. Cuando tenga esta pareja, pues ya seré feliz. Cuando tenga este trabajo, ya seré completo. Cuando tenga este dinero, ya seré exitoso, por ejemplo. Y ahí en esa rueda, claro, esa rueda, como se va alimentando, como he dicho anteriormente, por la carencia, pues es una rueda sin fin, claro. Es una rueda que se construye desde la confusión de ser y la ignorancia de ser. Porque en realidad no hay otra cosa. Porque lo que es este amor incondicional que comentaba hace poquito es lo que todo es, lo que todo sostiene. Y eso le da igual la confusión a la claridad, porque es todo, es pleno, es completo, le da igual experimentarse como se quiera experimentar, y eso lo vamos a ir viendo más profundamente más adelante. Entonces, como decía, la búsqueda no termina nunca, y porque siempre parece faltar algo más. Y la pregunta es esta: ¿y si no faltara nada? ¿Si no faltara nada para ser? Esa es una de las preguntas como que bueno, que al final uno se la puede hacer a sí mismo, y ahí sí que puede surgir como un cuestionarse, porque eso también surge, no es algo que tampoco se pueda encontrar, eso surge, y desde ese cuestionarse lo que sucede es que se abre una puerta ahí de autoindagación, de autoexploración también, y de reconocimiento de la sabiduría que hay intrínseca en todos los seres en sí. Porque claro, lo que es la apariencia, lo que es en este caso el personaje, la identidad biográfica, le podemos llamar persona también incluso, yo lo llamo persona también. Lo que es la persona es una realidad relativa, porque la persona pues eso se va adquiriendo cositas. Pues soy estudiante, soy borde, soy ansioso, soy tranquilo, soy bueno, soy male, bisexual, heterosexual, lo que sea, me da igual, lo que le quieras poner. Y eso sucede de manera natural, porque hay que etiquetar las cosas para poder movernos en la sociedad. Si yo no sé lo que es una mesa, pues yo no te puedo explicar lo que es. Pues esto tiene la palabra mesa para saber que esto es una mesa, y cuando digo mesa, visualizáis lo que es una mesa, un ordenador, etcétera, etcétera. Y forma parte del lenguaje verbal para poder comunicarnos. Entonces, ese soy, que es el centro de todo, ¿vale?, se va añadiendo como cosas que cree que es. Y claro, la realidad absoluta en sí es que soy, simplemente soy. Y en ese simplemente soy, incluso puedes descansar, en el sentido de soy, ya está. Vale, soy Tony, soy hombre, nací en Yecla, vivo en Alicante, vale, todo eso puede aparecer y no pasa nada, eso forma parte de la experiencia que yo estoy ahora mismo viviendo. Pero si yo eso no me defino por eso, yo sigo siendo. Incluso no tengo que pensar en mí para ser, ni tampoco tengo que hacer algo para ser. Y porque estamos muy acostumbrados
a que tenemos que pensar para eso, para actuar, por ejemplo, ¿no? Para un poco, que de eso va mucho la persona. La persona es como que me lo tengo que preparar todo, porque como soy incompleto, pues tengo que prepararme todo, porque si fallo, me defino por el resultado, y si creo que he fallado, pues no me lo puedo permitir, porque no estoy demostrando que soy una persona válida. Claro, todo eso son interpretaciones que se generan desde ese punto de partida de que soy un personaje, soy una identidad biográfica, soy mi historia personal, soy la persona que creo que soy. Entonces, claro, esto se puede decir, esto se dice absoluto, porque en sí esto es común para aquí las personas que estamos aquí ahora mismo, somos. Si de eso te preguntas, ¿eres consciente de que eres? Me vas a decir sí, soy, ¿no? Si alguien me dice no soy, pues nada, pues no pasa nada. También es válido. Pero sí, es algo genérico, que es en sí eso que se pasa por alto de que en realidad somos lo mismo, con distinta apariencia. Y que la apariencia simplemente pues, es una manera de diversidad de ser, como eso que es infinitamente pleno, completo y total, pues puede aparecer como infinitas cosas, porque sí, porque es algo infinito, entonces le da igual. Entonces por eso las apariencias son infinitas, no hay dos personas iguales. De hecho, cuando los gemelos también tienen sus diferencias incluso físicas y también de personalidad y todo este tipo de cosas. Entonces ahí está eso que rompe esa normatividad que comentaba al principio, es esa diversidad de ser. Que al final creemos que el ser humano tiene que encajar pues eso, en el molde de hombre, en el molde de mujer, en el molde de orientación sexual heterosexual, por ejemplo, y todo ese tipo de historias. Entonces, sí que se pasa por alto desde ahí la diversidad, cuando ya en la naturaleza vemos que es diverso todo, y todo es natural. La naturaleza no tiene personaje. Los animales, bueno, yo sí que he visto casos cercanos de, por ejemplo, perros, que es muy curioso, cuando están muy cercanos a la persona que los cuida y demás, incluso coge como... Yo en mi caso yo adopté un perrito y yo estaba en ese momento con eso, mucho ataque de pánico y ansiedad, y él comenzó a tener ansiedad por separación cuando antes no lo tenía. Y justamente yo cuando disolví pues todo lo que todo lo que se disolvió en mí, que se soltó, muchas cosas que se soltaron, muchas ideas de mí que tenía y de mí, de los demás, de la vida, de todo, del mundo, de todo. Cuando eso se soltó, de repente Coco, que es como se llama, se le quitó la ansiedad por separación. Entonces yo en los perros sí que he visto como, hay veces que sí que se crean como una especie de personaje, podríamos decir también. Yo conozco, hay perros con traumas, claro, pero igualmente lo podemos ver al zoológico cuando vemos animales encerrados en un zoológico, el comportamiento que tienen es antinatural, claro, porque los sacas de su hábitat. El ser humano también, de un modo u otro, somos mamíferos, somos seres sociales, porque somos mamíferos de manada, y pues sí, vivir como vivimos ahora, pues está muy bien, pero sí que hemos pasado un poco por alto lo que es la naturaleza. Entonces nos hemos un poco pues desconectado, en sí, entre comillas lo digo, porque en sí lo que es nunca se desconecta porque es imposible, siempre es, pero sí que hemos olvidado un poco nuestro verdadero ser que hay desde ahí, desde vivir tan de manera artificial, que podríamos etiquetarlo también así de esa manera para entendernos. Entonces, el tema de los pensamientos, ¿cuántas veces yo he escuchado a muchos supuestos gurús, muchos supuestos expertos, muchos supuestos de todo? Bueno, es que no se me ocurre, no sé, ahora mismo no se me ocurren más. Es que los pensamientos hay que gestionarlos. Los pensamientos hay que hacer cosas con los pensamientos. Si en realidad un pensamiento aparece de manera automática, porque aparece así, porque
¿Cuántas veces cuando ya ha aparecido el pensamiento has dicho, y ahora ya hay una incomodidad ahí, pero ¿por qué ha aparecido ese pensamiento de repente? Y sí que desde ahí comenzamos con ese conflicto porque creemos que tenemos que cambiar los pensamientos. Creemos que tienen que ser de otra manera, que tienen que ser diferentes para estar bien. Y claro, y la cosa es, porque todo esto va de indagación, esto no va de teoría, esto no va de intelectualizar nada, ni de entender, sino que va de comprensión, va de pasarlo por la experiencia directa. Y sí que claro, si el pensamiento lo podemos observar, observamos los pensamientos porque soy capaz, ¿no?, de observar un pensamiento. Ahora mismo tenéis pensamientos y los podéis observar perfectamente. Si observas los pensamientos, significa que no eres los pensamientos. Porque si fueras los pensamientos no podías observarlos. Ya partiendo de ahí. Entonces, en realidad, ¿quién es el que puede gestionar un pensamiento? Pues si en realidad un pensamiento sucede de manera automática y tú simplemente los observas, en sí no hay ningún gestionador. Simplemente hay una observación de ello. Cuando queremos gestionar los pensamientos, cuando queremos cambiarlos y todo este tipo de historias, lo que sucede es que nos identificamos con ello. Y al identificarnos con eso, pues creemos que somos eso en ese momento. Y al creer que somos eso en ese momento, pues vamos definiéndonos por eso que estamos pensando y queriendo que eso cambie. Y al querer que eso cambie, aún hace que el pensamiento se haga más fuerte. Porque en sí en ese momento eres ese pensamiento y ya está. En ese momento no hay otra cosa. Y encima como que nos secamos ahí, es que no, qué mal, y no sé qué. Y encima llamamos a la amiga, es que qué mal que estoy, mira lo que me ha pasado, madre mía lo que me ha dicho, y no sé qué. Y con lo que yo he hecho, y con lo que yo soy, y con lo que yo no sé qué. Que mucha gente le llama ego y todo ese tipo de historias, ¿no? Que el ego también forma parte de la experiencia, ¿no? De la sensación o la creencia de ser un individuo. Que eso sucede simplemente en la infancia, cuando te miras al espejo y ves que ese espejo soy yo, pues ya aparece ahí como una creación de una identidad, pues ese es Tony, ese que está en el espejo es Tony, yo soy eso. Y esa persona que está allí es otra persona, es otra cosa externa a mí que se llama de otra manera. Y así sucesivamente, nos relacionamos así, de esa manera, creyendo que somos seres individuales, separados de todo. Y claro, ahí pasamos por alto, se van añadiendo cositas como hemos visto antes y vamos pasando por alto que ese soy, que es común para todos los seres, es lo que somos en realidad, detrás de todas las capitas que podamos ir poniendo encima de ese soy, de todos esos velos que vayan poniéndose. Y sí que desde ahí, claro, el gestionador en sí se alimenta de creerse que está gestionando las cosas. Entonces, él cree, este gestionador que aparece, que cree que está controlando la vida, que está haciendo las cosas, que si no fuera por mí, esto no estaría así. O si no fuera por mí, este país, no sé, ¿no? Es como, yo trabajo para levantar este país y para no sé qué. Todo ese tipo de historias que muchas veces hay el sacrificio, la lucha. Es que me toca sacrificar, tengo que luchar, tengo que eso yo lo he vivido muy de cerca, conmigo mismo, por supuesto, porque yo he sido un buscador nato del amor y del éxito, claro, a través del trabajo. Y a través del sacrificio y la lucha, pues yo creía que claro, todo eso que anhelaba, que idealizaba, lo iba a obtener, claro. Y en mi caso los pensamientos que ocurrían, pues a raíz del accidente, pues eran pensamientos pues bastante desagradables y eso alimentaba más la ansiedad, los ataques de pánico y demás. La verdad también me hace mucha gracia cuando los expertos en ansiedad, que muchos de ellos incluso no han tenido ansiedad en su vida, lo que etiquetan como ansiedad, dicen, no, si esto es lo que tienes que hacer, no, tranquilo, tú estate tranquilo, no pasa nada. O, no, pues hay que gestionarlo así. O tienes que hablarle como si fuera algo. Cuando en realidad a mí me pusieron en su momento la etiqueta de trastorno de ansiedad generalizada el día que fui al hospital de urgencias, que pensaba que me moría. Y me pusieron la primera pastillita bajo la lengua. y claro, yo esa etiqueta ya, pues, como yo digo, pues ya está, yo tengo trastorno de ansiedad generalizada, pues todo lo que tengo, ya está, pues tengo esto.
Y ya pues eso lo fui arrastrando durante tiempo, hasta que ya desde ese cuestionarme cosas, pues dije, sí que en realidad la ansiedad también sigue siendo una interpretación en sí, de unos síntomas que suceden, de un ruido mental que aparece y por el que yo me estaba definiendo en ese momento. Y sí que puede haber incluso en biología, hay, por lo que sea, hay cerebros que tienden más, por ejemplo, al sobrepensamiento o a la depresión, o todo ese tipo de historias. Hay organismos que tienden más a eso. Pero claro, cuando nos definimos, yo he visto casos, incluso yo he acompañado a estas personas, de que simplemente por decirles, pero tú realmente crees, por ejemplo, que eres depresivo. O sea, tú crees que eres... No, es que claro, como mi familia viene, mi madre también, o mi tío, mi no sé qué, pues yo también, yo creo que también tal, ¿sabes? Y después, cuando se lo han cuestionado realmente, han soltado esa etiqueta y sí que le pueden venir pensamientos, ¿no? Porque al final eso se genera como una programación y eso es automático. Sucede un automatismo que empiezan a venir esos pensamientos limitantes y eso sucede. Eso no hay nadie que lo controle. Pero esta persona ya al no definirse por eso, pues ya sus pensamientos van como relajándose. Van relajándose y pueden aparecer puntualmente, pero como ya sé que eso no soy, porque me he demostrado a mí que no soy eso, porque me lo he demostrado a mí y porque yo observo y al observar sé que no soy eso, pues igual que me puse la etiqueta de ansioso o depresivo, pues igualmente ya se suelta por sí solo. Cuando te das cuenta de que eso no te tiene, de que realmente nada, porque decimos, no, tengo ansiedad, fijaros la palabra, tengo ansiedad. O la ansiedad es como que me tiene atrapado, ¿no? Estoy atrapado en la ansiedad. De hecho, cuando se vive, yo viví la ansiedad como algo real, irrefutable y tal, pues yo me sentí atrapado. Yo pensaba que iba a estar así toda mi vida. O sea, eran ataques de pánico muy fuertes y me he dedicado 9 años. 9 años de medicación, de antidepresivos y demás. Y yo pensaba que iba a estar así siempre porque o sea, era todo tan intenso. Y fue cuando me di cuenta de eso, del poder que tiene la mente. Al final el concepto mente, llamamos mente a algo que, vale, la mente. ¿Pero qué es la mente en sí? Pues la mente es simplemente un cúmulo de pensamientos. Es que nosotros, o sea, incluso hoy día ya se está demostrando científicamente que sí, que el cerebro es como un receptor de información y demás, pero que en sí eso transfiere información, digámoslo así, pero lo que es la consciencia, ¿no? Lo que es la mente en sí, han habido personas muertas clínicamente y mentalmente y han seguido teniendo experiencia. Lo han dicho todo y todo claro, y eso ya se está viendo. Antes se tomaba como muy de broma o muy no sé, o muy locura, pero hoy día no es tanto. De hecho se está estudiando todas estas cosas porque cada vez hay más casos de que se están demostrando de que realmente la mente no está en el cerebro. La mente, eso es algo que los pensamientos aparecen en ti. El cerebro es como un transmisor, digámoslo así, pero aparecen en ti y tú eres tú, no eres el cerebro, para entenderlos. Igualmente con las emociones. Las emociones son experiencias, no identidades. Decirme a mí mismo, soy ansioso, es como la película esta del revés, que habréis visto la mayoría, Pixar. Pues cuando salía en la segunda parte esa ansiedad, salía la segunda parte, es como definirte en ese momento que eres solo ansiedad. Cuando se mostraba ahí que realmente son diferentes personajitos que aparecen ahí, una manera muy gráfica de mostrarlo. Y cuando yo me digo a mí mismo, soy ansioso, soy nervioso, o soy inseguro, o no soy válido, y todo tipo de historias, pues en realidad en ese momento me estoy creyendo que soy eso, claro. Y eso es lo que genera el miedo en este caso a la exposición, ¿no? En este caso, por ejemplo, en mi caso ahora mismo es ponerme, ¿no? Aquí a hablar con más personas y a tener que divulgar. Yo desde la infancia yo he sido muy tímido, incluso tartamudeaba de pequeño y me ponía rojo en clase, era el típico que se ponía rojo en clase y bueno, se hacían de mí, claro, por supuesto. Y lo típico, pues un niño que también lloraba en público, pues me decían llorica, marica, todo tipo de historias. Y
Y bueno, y al final, pues eso, te das cuenta de que desde ahí te vas identificando con tantas cosas que te van diciendo los demás y las vas echándote a la mochila, ¿no? Te las vas echando encima y encima y encima. Llega un momento que eso pesa tanto que ya llega a cansarte, ¿no? Es como es agotador. Yo en mi caso, a mí el tema de disolver cosas, de soltar cosas, fue también porque a los 12 años del accidente tuve una lumbociática y estuve en cama un año y medio, prácticamente en cama. Entonces ahí yo me definía por mi anterior trabajo, yo trabajaba como diseñador gráfico y director de arte en una agencia de publicidad y yo me definía, yo cuando me preguntaba, Tony, ¿y quién eres? Ah, soy diseñador gráfico, soy director de arte. No, pero ¿quién eres? No, soy diseñador. Claro, yo siempre era mi trabajo. Porque para mí desde ahí era mi reconocimiento, ¿no? Como la gente me reconocía a mí. Como a mí me daban la palmadita. Ay, Tony, qué guay, qué bueno eres. Y cuando no salían las cosas como yo quería, pues claro, si nadie me daba la palmadita, pues yo no me la daba la palmadita, yo me fustigaba. Porque yo me decía a mí mismo, no, Tony, si nadie te lo ha reconocido es porque no lo has hecho bien. Siempre esperando, como siempre, lo externo. Siempre el reconocimiento externo, la validación externa y demás. Y sí que al estar en cama tanto tiempo, pues claro, yo al principio no... Pues empezó a caer. El trabajo se cayó. y claro, pues a raíz de eso se cayeron más cosas. Y sí que decía, claro, si es que esos eran mis pilares en ese momento. Eso era lo que yo creía que era. Entonces, ¿dónde me podía agarrar? Si se estaba cayendo todo. Y al final, como no me podía agarrar a nada, porque tampoco ni físicamente podía hacer nada ni siquiera para, no sé, ni para distraerme, ni para, no sé, no podía salir a la calle a caminar, no podía hacer cosas. Entonces, pues dije, pues mira, pues esto es así, y ya como que dije, pues que se caiga todo lo que se tenga que caer. Y así fue como un poco sucedió esto de la disolución en mi caso. E incluso eso, lo que repetimos persiste, ¿no? Esa lucha interna que amplifica el sufrimiento, porque el dolor es inevitable. O sea, el dolor aparece, es algo que aparece sin más. O sea, dolor físico, emocional, incluso podemos etiquetar como un dolor mental también. Pero sí, cuando nos identificamos con ese dolor, como que lo alargamos también, porque nos definimos por ello, y ahí es donde entra el sufrimiento en sí, porque nos obcecamos a que eso no tendría que estar ahí, que eso es malo, que esto es negativo, que esto no puede ser, y al querer que eso no suceda, sigue sucediendo igualmente, porque no controlamos nada. Entonces sigue sucediendo y al alargarlo pues se entra en sufrimiento. Yo en mi caso, a raíz del accidente, entré mucho en victimismo, por ejemplo. Yo, como sucedió lo que sucedió, fallecieron otras personas en el accidente y demás, yo vi en su momento muy injusto lo que sucedió. Yo me puse como el justiciero y dije, es que esto, ¿por qué tiene que pasar así? ¿Por qué unas personas se tienen que quedar y otras no? ¿Quién decide esto? O sea, no me parece justo. O nos vamos todas las personas involucradas en el accidente o nos quedamos todos, ¿no? Bueno, pues claro, yo desde ese pensamiento, desde esa interpretación, incluso yo quería encontrar significado, ¿no? De por qué me ha sucedido esto a mí, del accidente, y ya incluso te vas a suposiciones, pues, de todo tipo, claro, porque la interpretación es muy amplia. Es infinitamente amplia, claro, podemos interpretar lo que queramos, es infinito, es como la imaginación, es algo que no tiene fin. Entonces, eso en sí era también lo que alimentaba la ansiedad en mí, por ejemplo, el yo creer que eso tenía que haber sido de otra manera, o yo creer que eso que me sucedió realmente me estaba a mí quitando algo, o me estaba incapacitando, que físicamente sí se puede ver, porque en mi caso físicamente pues pudo haber una especie de incapacidad pues temporal, pero sí que al identificarte que eso es real, que eso realmente, esa incapacidad está sucediendo, al creer eso, la mente se apunta a la fiesta y es como que lo va alimentando, claro. Entonces cualquier cosita del cuerpo que vayas notando, cualquier dolor, cualquier cosa, pues enseguida pues
me surgía mucho el miedo, ¿no? La preocupación de me estoy poniendo en riesgo, me estoy poniendo en peligro, ¿no? Por tener que hacer ciertas cosas que a lo mejor que no era nada del otro mundo, que simplemente era o caminar de más, caminar bastante, o cosas que podía hacer, que incluso el médico me decía que sí que podía, pero yo, al creer que me estaba poniendo en peligro, con la mente yo decía, no, Tony, tienes que descansar o tienes que reposar. Claro, al reposar tanto se pierde mucha masa muscular, y en mi caso soy delgado de siempre, muy delgado, y perdí tanta musculatura que me quedé en un 50% de musculatura, entonces ya no podía moverme, claro. Entonces eso fue un poco lo que sucedió, pero porque priorizaba sobre todo la historia mental que me estaba contando, me definía, ¿no? En ese momento. Entonces, claro, esa aceptación en realidad no es resignación, es algo que sucede, es decir, vale, esto está sucediendo, esto es así, y en sí es dejar de pelear con uno mismo. Es como decir, vale, esto está sucediendo, pero ahí preguntarme, vale, esto que lo está experimentando, vale, soy yo, pero ¿qué soy en realidad? Porque no es lo mismo partir desde la creencia de que soy ese personaje carente, insuficiente y demás, que es un punto de partida de necesidad, que reconocerte por ese soy que ya es pleno, ya es completo. El punto de partida ya cambia, porque la acción va a surgir. Al final, si yo tengo sed, voy a beber agua. Por mucho que yo piense, no, que no tengo sed, me voy a beber agua porque no tengo que aguantar, pues al final sé que si no bebo agua voy a tener un malestar bastante importante. Entonces, al final la acción se va a dar porque creemos que tenemos que organizarlo todo tantísimo para que la acción suceda. Cuando sí la acción se da por sí sola, como beber agua, como ir al baño, como dormir, como todo. Y ahí en sí no hay un hacedor, ahí eso sucede porque en ese momento aparece así. Y claro, el bienestar, este bienestar que tanto se busca, en realidad no está en convertirse, sino que está en reconocerse por lo que eres en realidad. Porque si este bienestar lo tenemos que encontrar de muchas maneras, al final siempre eso que está afuera, siempre está cambiando. O sea, todo está cambiando, incluso el cuerpo está cambiando continuamente. Entonces, si nuestra vida se guía, o nos guiamos nuestra vida por lo que cambia, eso es una montaña rusa, porque eso es súper inestable, siempre está cambiando. Cuando ese reconocerse que apunta a ese soy, a esa realidad absoluta, ese soy, eso siempre es permanente, siempre está. Incluso el identificarte con la identidad biográfica, el personaje y todo esto, es como si el océano solamente se identificara por la superficie. La superficie a veces hay mar en calma, pero otras veces hay tormenta y hay un oleaje de la leche, claro. Y en sí, eso es como solamente identificarte por eso que crees ser. Pero cuando reconoces lo que eres en realidad, es como profundizar en ti, sumergirte en ti y reconocer que en realidad tú eres la profundidad del océano. Y esa profundidad del océano siempre está en quietud, siempre está en calma. Eso no se mueve. Eso siempre está. Aunque arriba pueda estar pasando la superficie, lo que sea, en la profundidad siempre está. Entonces, creyendo que solamente somos la superficie, la apariencia en este caso, creyendo que solamente somos la apariencia, pasamos por alto eso que somos en realidad. Esa profundidad, que se llama profundidad, le ponemos esta palabra para entendernos, pero que es algo que está instantáneo, que simplemente soy. Simplemente soy, y descansar ahí, porque desde ahí ocurre la acción, porque ocurre, pero ya el punto de partida no es la desesperación, no es la necesidad de que esto tiene que ser de otra manera, de que esto me define, de que esto que ha sucedido me define, o de que esto que me han dicho me define, o de si esto no sucede, pues voy a ser, o sea, como, si esto no sucede, ya no soy suficiente o no soy válido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya desde ahí por lo menos ya la acción cambia el punto de partida. Y eso ya es importante, porque ahí ya por sí solo sigue estando, porque nada desaparece en sí. Lo único que desaparece es lo que hemos querido ser desde la ilusión. Eso sí que se cae solo, porque se suelta por sí solo. Pero lo que tú eres en realidad sigue permaneciendo. Cosas de ti que siempre has sido, siguen siendo, porque forma parte de lo que eres en realidad.
pero otras cosas que se han ido construyendo, de la construcción personal, desde la persona, se cae porque eso estaba construido desde una ilusión que cuando ya no alimentas, pues se cae por sí sola porque es una ilusión, es humo. Y eso, como decía al principio también, la diversidad es una expresión natural, no es un problema que resolver, porque parece que la diversidad es algo, en el ser humano sobre todo, voy a mirar la hora, disculpa, no sé, no sé, estoy en alfa del pi, pero no sé la hora que es. Creemos que es un problema que resolver, porque parece ser que si no eres lo que se espera de ti, lo preestablecido y demás, tienes que cambiarlo para eso, para ser alguien. Pero es que, ¿y si esto no va de ser alguien? En sí, claro. ¿Y si esto simplemente es ser y ya está? Y ya con eso ya eres. Y ya estaría. Entonces, hoy día el colectivo LGTBIQ+, pues está siendo tan atacado con discursos de odio y demás, estamos viendo una polaridad en la población, en la sociedad, cada vez como más polarizada, pero en sí forma parte de eso, forma parte de, digámoslo así, de un cambio que ya se está produciendo, que simplemente que por lo que sea, porque aquí si no podemos interpretar, como he dicho antes, hay infinitas interpretaciones que podemos hacer sobre esto que está sucediendo, por lo que sea está sucediendo así actualmente, y este cambio es porque hay pues una cantidad de seres humanos que ya se han cansado de tener que encajar en algún sitio o de tener que encajar en la normatividad preestablecida y en la doctrina. Entonces, ya desde ahí, claro, incluso ahí cuando ya no hay miedo, desde esa postura, ya no hay control, claro, porque normalmente nos suelen controlar mucho por el miedo. Pero cuando ya no hay miedo, pues ya no hay control. Entonces, por eso ahora hay pues personas que siguen. Yo siempre como que hago una distinción, lo que yo he etiquetado como bueno, malo, o negativo, positivo, o pongamos como bueno, malo, para entendernos. Hoy día, yo para mí lo comunico así de esta manera, es confusión de ser, es lo malo, ¿vale? Porque confusión de ser es que yo soy un individuo separado de ti. Entonces yo soy diferente a ti. Entonces yo si te hago algo a ti, no pasa nada porque yo creo que yo no soy tú. Entonces, como yo creo que no soy tú, pues me da igual lo que te hago. Incluso como soy un ser carente porque soy un alguien en la vida, construyéndome y todo esto, pues si yo tengo que pisarte, tengo que pisarte porque yo tengo que seguir construyéndome, tengo que seguir evolucionando y creciendo, todo ese tipo de historias, ¿no? Esa es la postura desde la confusión o la ignorancia de ser, que es como yo la llamo. Y eso, desde ahí surge la maldad, lo que llamamos maldad. Porque te ves separado de todo, entonces igualmente la naturaleza pues lo haces todo polvo, porque tampoco tiene nada que ver contigo, ¿no? Como yo soy un individuo separado, por todo lo demás me da igual. Yo solamente miro por mí y solamente por mí. Y la claridad de ser, en este caso, que puede ya ser un reconocimiento de lo que eres en realidad, pues es lo que llamamos bondad. Que sabiendo que, por ejemplo, que aunque tengamos distintas apariencias, somos lo mismo, por ejemplo. Y lo que yo le haga a Lidia, por ejemplo, pues me lo estoy haciendo a mí, ¿no? Entonces, o a la naturaleza. Lo que yo le haga a la naturaleza también me lo estoy haciendo a mí, porque al final es un todo apareciendo con infinitas apariencias. Y sí que en el cartelito ponía lo de bienestar, me acuerdo, se ponía bienestar, sin etiquetas. Y también he querido incluir esto más allá de las etiquetas, porque sí que está, pues sí, como hemos dicho, verbalmente está bien etiquetarnos para relacionarnos y demás, pero hay veces que veo que, yo en mi caso, el hecho de ser hombre, por ejemplo, ya era una etiqueta para mí, y un hombre pues no podía mover la mano de cierta manera, no podía sentarse de esta otra manera, no podía bailar de esta manera afeminada, no podía, bueno, muchas cosas. Un hombre no podía hacer muchas cosas. Hoy día hay personas que siguen considerando que eso es así. A mí me sorprende, pero bueno, es así.
Pero sí que ahí, si yo creo que soy esa etiqueta de hombre, como ya establecida, pues ahí es donde yo intento encajar. Igualmente la etiqueta de gay. Yo ya desde que tengo uso de razón, sé que soy homosexual, pero incluso yo cuando yo salí del armario con 18 años y ya empecé a conocer a chicos, por lo típico, o por chats, o por aplicaciones y todo esto. Y claro, y muchos iban muy a salto, y yo a mí eso, yo decía, a ver, yo primero quiero conocer a la persona, y después ya veremos. Entonces había una parte en mí que yo tenía que encajar para ser gay, porque era como algo muy usual que yo me veía alrededor y decir, vale, es que para ser gay parece ser que tienes que hacer este tipo de prácticas para hacerlo. Pero yo decía, pero es que a mí no me nace. Claro, entonces en mí incluso había como una duda hacia mí, decir, ¿habrá algún trauma contigo? ¿No es alguna cosa hacia el sexo, por ejemplo, hacia tal? Cuando yo lo he vivido conmigo mismo, lo he vivido natural desde que era pequeño, aunque en mi casa sí que era un poco muy tabú el tema sexual, pero sí que yo lo he vivido con mucha naturalidad. Pero incluso yo me lo llegué a cuestionar a mí mismo porque no encajaba tampoco ahí, en el mundo gay. Y sí que cuando entré, en Entendemos llevo año y medio, y ahí conocí la palabra demisexual, que es otra orientación. Y demisexual, sí. Y es otra orientación que es, para eso como la definen, que te enamoras de la energía de la persona, del aspecto emocional y todo esto, que no es solamente por físico, en este caso, sino que hay más allá. Ves más allá, entonces necesitas tener como esa confianza emocional, como esa conexión, tiene que haber una conexión de energía para que el acto sexual se lleve a cabo, por ejemplo. Entonces, claro, yo cuando dije, ostras, digo, a lo mejor soy demisexual. Que después conozco a otros demisexuales, porque ahora de repente hay muchos gays que como tampoco que han intentado también encajar en ese estereotipo, ¿no?, del gay promiscuo y todo ese tipo de historias que se ha vendido muchas veces. Y como no encajan ahí, pues también pues demisexual. Pero al final incluso yo en mí mismo es como, vale, conozco a muchos demisexuales, pero tampoco soy eso. Sí que puede haber una sensación de alivio en el sentido, hay más personas como yo, hay más gays como yo. Eso no es, vale, no soy el único raro. Ahí sí que la etiqueta es muy importante porque, como he dicho, el ser humano es un mamífero y es sociable, es de manada. Entonces necesita como tener ese arroparse. De hecho, las personas que se aíslan de la sociedad no suelen acabar muy bien. Porque siempre se necesita como esa... Sí que dentro de la personalidad hay personas que sí que son más independientes, otras más dependientes, depende, pero sí que el aspecto social, una persona que se cierra de por vida, pues sabemos que no acaba muy bien, pero por eso, porque en nuestras características como ser humano está eso, simplemente en el ADN, digámoslo así. Entonces, en sí, te quieras definir por etiquetas o no, porque da igual, porque tú sigues siendo, da igual lo que te pongas, lo que te quites, da igual. Eso ya como te apetezca, como consideres, con total libertad de ser. Pues esto demasiado de las etiquetas va de, yo lo nombro como autenticidad, naturalidad, espontaneidad, de simplemente ser tú y ya está. Porque al final, lo que yo también he descubierto, o no me he dado cuenta, es que esto va como por resonancia. O sea, como que nos vamos encontrando con otras personas, porque como que hay un punto en común ahí y nos encontramos por ese tipo de resonancia, por, digamos, como energía, vibración, para poder poner una palabra. De hecho, nosotros en la asociación así también lo estamos experimentando porque desde hace unos meses pues estamos abriendo espacios. Un coro LGTBIQ+ en Alicante, y las personas que han acudido allí pues una energía muy similar y muy así, como muy de resonancia. También un equipo de voliplaya, entrenamos a voliplaya también. También tenemos club de lectura, también tenemos grupo de teatro. ¿Qué más tenemos?
Tenemos una tuna. Una tuna, la primera tuna LGTBIQ+ del mundo. Dentro de poquito, Sí. un cineclub también. Y cineclub, también, ahora natación también vamos a empezar en septiembre. Un grupito de juegos de mesa tenemos al mismo. Fútbol sala también estamos montando, un equipo de fútbol sala diverso. Y porque sobre todo es eso, es como simplemente, lo bonito es eso, es crear el espacio y simplemente al crearlo tú lo difundes como se pueda, nosotros pues, por las redes sociales, por medios y demás, lo que tenemos de accesibilidad y desde ahí pues las personas que resuenan pues acuden y después eso se lo recomiendan a otros y al final boca a boca pues también hace lo suyo y se genera como una familia en sí, porque es muy diversa y eso es lo bonito de... En mi caso, por ejemplo, yo me he criado en Yecla, es un pueblo de la región de Murcia, del norte, 38.000 habitantes, es grande, tiene hospital, tiene todo, pero sí que de mentalidad es cerradito, es como decimos ahí, pues muy beato, para entendernos. Entonces son como más cerraditos y tal, y pues ahí la verdad cuando yo tengo actualmente a 40 años, tengo 40 años actualmente, pero de pequeño no tenía ningún referente. Hoy día sí que la gente joven sí que desde la infancia han podido ver más referentes incluso en su propia localidad. Yo en mi caso no había. Entonces yo me sentía atraído por los chicos, pero no veía que a nadie le pasaba, claro. Porque nadie tampoco lo verbalizaba, porque si lo decías te decían maricón, te insultaban, te perseguían y todo ese tipo de historias. Entonces nadie lo decía, claro. Después han habido más. De mi clase había otro chico más, que después en la adolescencia ya no lo dijimos y todo esto, pero sí que pues eso iba muy oculto todo, incluso echándonos novias para aparentar, claro, para aparentar que éramos hombres, ¿no? Soy un hombre, un macho alfa. Entonces, sí que en mi caso, pues al criarme en Yecla y demás, pues sí que viví con muchos prejuicios. Yo podía tener prejuicios incluso hacia las personas trans en su momento, o sea, porque no podía entender, yo no he vivido eso. Yo me miraba al espejo y yo me he visto bien, o sea, sí me he visto muy delgado siempre, muy tal, me hubiera gustado estar un poquito más gordito, ¿verdad? Por lo típico, que te gusta siempre lo que no tienes, ¿no? Eso nos pasa a todos también. Pero sí que, pues vale, pues coincide, ¿no? Con lo que soy, físicamente coincide. Entonces no entendía, ¿no? Entonces yo, a raíz de estar en la asociación, pues fui conociendo a personas trans, Lidia fue la primera persona. ¿Sí? Y al conocer como realidades cercanas, te das cuenta de la diversidad real que hay de ser. Y es tremendo, o sea, porque después conoces a personas no binarias, después personas con género fluido, y que desde una mente cerrada incluso te puede generar rechazo desde la normatividad, ¿no? Porque es como que te rompe, claro, eso te rompe todo lo preestablecido, te lo rompe. Y hay muchos casos, pues eso, de LGTBI-fobia, que es por eso, porque hay muchas personas que se han sentido atraídas o son algo que, pues eso, o se miran en el espejo, a lo mejor no se aceptan tal y como son, pero tampoco mentalmente lo aceptan, o igualmente por orientación sexual o por lo que sea, hay como una LGTBI-fobia porque hay un rechazo hacia uno mismo. Entonces eso también lo pago con el otro, ¿no? Porque como el otro es libre, el otro me está mostrando a mí lo que es la libertad de ser. Pero como yo no me lo estoy permitiendo, pues la culpa la tiene el otro por ser así, claro, y por permitirse. Entonces estos espacios seguros que creamos desde Entendemos es para eso, es para que simplemente hay un lugar donde las personas que quieran, en el coro tenemos personas heterosexuales también, heteroaliados. El otro día vi la bandera, que me encanta, que son unas rayitas blancas y negras con un paso de peatones, y la A es el arco iris de aliados. Entonces, lo bonito que es, lo enriquecedor que es conocer la diversidad. Porque es que es tan, no sé, es tan amplio, es tan liberador, es decir, y tan bonito de ver tantos puntos de vista tan diferentes, y por eso también esos espacios seguros es para eso, para que personas que no tienen cabida en la sociedad normativizada, pues por lo menos podamos encontrarnos en esos lugares
y acompañarnos mutuamente, que de eso se trata, claro. Porque al ser seres sociables, pues necesitamos como también esa familia elegida. En muchas personas, mi familia sí que me acepta tal y como soy. De sangre, me refiero a mi familia de sangre. Pero hay otros casos que no. Incluso muchos que ya vienen de otros países, porque en sus países no pueden estar. Y aquí, pues, tener una familia elegida, pues, es un salvavidas en realidad. Y incluso desde este reconocimiento de ser aparece esta certeza de que no hay nada que demostrar. Yo aquí no tengo que convenceros de nada, ni tengo que hacer nada para, no sé, para que esto funcione. Simplemente yo lo hago como yo resueno. Yo también he hecho mi ejercicio de todo esto, llevarlo a lo más cotidiano posible, a lo más cercano, y lo hago en mi día a día, porque hay veces que apuntar a esto es muy difícil, porque ya el lenguaje es dual, y yo lo que apunto es algo que no es dual. Entonces es complicado muchas veces apuntar, pero yo siempre intento apuntarlo de la manera como más cercana a eso, porque incluso las palabras tampoco pueden apuntar a eso, porque las palabras son duales, es inevitable. Entonces, esa certeza de no tener que demostrar nada ya es un descanso, ya es un alivio, ya es un soltar, ya es un liberarte. Incluso nada que alcanzar, porque creemos que tenemos que llegar a una meta para conseguir algo, para ser completos, para ser válidos, todo ese tipo de historias. Pues tú ya eres, ya está. Otra cosa es que tú tengas, por ejemplo, que disfrutes haciendo algo y te pongas una meta porque quiero tener eso, porque me encanta, me apasiona, pero no por necesidad, sino por plenitud. Yo lo hago por plenitud, no por necesidad, porque eso sé que no me va a completar, porque no lo puedo hacer porque yo ya soy completo. Pero sí que me pongo una meta desde la plenitud, por ejemplo. Ahí ya es diferente, porque si la pones desde la carencia, esa meta puede ser que se dé o no se dé, porque no hay un controlador que pueda obtenerlo tal cual lo está pensando. Y menos mal que ese controlador no está, porque cuántas veces yo he pensado situaciones catastróficas que me iban a pasar, claro, desde el miedo, desde la preocupación constante, pues imaginarlos. Yo ya simplemente, después del accidente, no podía estar solo en casa, y eso de pequeño. Yo el accidente lo tuve con 25 años, y desde la infancia yo nunca había tenido ese miedo de estar solo en casa, no tuve ese miedo. Y ese miedo de adulto es como que decir, ahora en serio, tengo este miedo de adulto, ¿vale? O conducir, o todo ese tipo. Y yo conducir, me ha encantado siempre conducir, y tener, pues eso, esos miedos que aparentemente me estaban limitando, porque lo vivía como muy real. Sí que desde ahí, pues me iba como limitando, aparentemente. Entonces, sí que desde ese soltar de decir, vale, es que ya el punto de partida es muy diferente. Al cambiar el punto de partida de que yo ya soy, ya lo que pase en mi vida o no me define. Yo claro que, por supuesto, si me nace en este caso, por ejemplo, divulgar cosas de este tipo, pues claro que yo voy a apostar a eso porque me nace. Pero ya que suceda de una manera o de otra, o que suceda o no, eso no me define. Por lo que soy, yo sigo siendo. Y claro, y aquí el mensaje es que ya es suficiente. Que lo he repetido muchas veces, porque yo soy muy de repetir. Y no soy bien, vale. Soy muy de repetir y para que se quede muy grabado, porque eso es como un reconocimiento, es decir, es que es real, yo ya soy suficiente. Porque parece que estamos buscando lo extraordinario constantemente, lo especial, porque creemos que no somos suficientes. Es por eso, no por otra cosa. Cuando el ordinario de la vida, en todo, eso ya es especial de por sí, eso ya es pleno, eso ya es completo, eso ya es eso que estamos buscando, ya es eso. Ya es eso, y está en un emisme, en este caso. Hay una frase, sí. y lo digo esto, porque lo digo a mí misma, no soy perfecta, pero soy suficiente. Totalmente. Y a que te sientes aliviada. Sí. Pero porque es real. Es como cuando te cansas de todo y dices, o cuando no, más bien cuando uno con los demás estás hablando con gente y hay una situación como muy convulsa, muy alterna, con mucho ruido mental o mucho estrés y tal, y dices, es que no somos nadie. Y, es que no somos nadie. O cuando se muere alguien y dices, es que verdad es que no somos nadie. Y ahí hay como un decir, es que es verdad, es que no somos nadie. Y no pasa nada. Entonces, fijaros cómo nos repetimos cosas
desde el inconsciente, digámoslo así, pero porque es desde ese yo real. O sea, desde ese yo que siempre está ahí, porque siempre está sosteniéndolo todo, porque no hay otra cosa, siempre está ahí hablándonos. Y eso es lo que llamamos muchas veces intuición. Y desde la mente lo pasamos por alto, porque la intuición es más bien el de corazón. No es lo mismo una mente solamente que seamos muy mentales, porque la mente es inevitable, los pensamientos suceden, como he dicho, es inevitable. Pero una mente que sí que se conecta al corazón, o sea, que sí que reconoce el corazón, que convive con el corazón, que co-crea con el corazón, ya ahí hay intuición también, hay un reconocimiento de intuición. Entonces ahí ya también cambia la manera de vivir totalmente, totalmente. Y bueno, y para reconocer esto, he dicho, ¿por qué no meditamos? Vamos a meditar unos minutos. ¿Os apetece sentados? ¿Queréis que baje un poco el aire? Así como... Lo que queráis, claro. Un poquito, sí, por Sí. favor. A mí no me da mucho, la verdad, pero sí. Yo no lo estaba notando. Lo dejo aquí, por si no hace calor, lo vuelvo a poner. Lo malo es Claro, estoy así, pero es que vamos a explicar que se con Queda tranquilidad. mucho, ¿no? Ya está. O sea, estabas todos lados y nadie ha dicho nada, ¿no? Muy bien. Menos mal que has dicho tú que nos expresemos y todo, nadie ha dicho nada. Ya me lo has explicado que luego al salir. No pasa nada. Ahora ya vamos a coger la temperatura ambiente, ahora el cuerpo se aclimata. Que el cuerpo sabe, el cuerpo sabe, el cuerpo sabe, sí, sí. Bueno, pues yo la meditación la hago sentado, siempre. No pongo música, nada. Yo solamente con la voz voy guiando y ya estaría. No sé si habéis meditado alguna vez. ¿Sí? Vale. Es que ahora hablaremos también, bueno, podemos, como quedan 15 minutitos, vamos a hacer una meditación cortita y después hablaremos sobre lo que es meditación, la verdadera meditación. Que sobre eso también hay mucha idea. Bueno, pues os podéis sentar cómodos como queráis y podéis cerrar los ojos y comenzáis a respirar profundamente por la nariz y podéis llevar el aire hacia el abdomen para que se amplíe, para que todo el cuerpo se oxigene. Y vais respirando profundamente y vais poniendo el foco en la respiración. Simplemente la respiración. Y desde ahí pues estarán apareciendo también pensamientos, sensaciones, emociones. Dejadlas que estén. Como hemos comentado, nadie lo puede controlar, no hay nadie controlando. Y poniendo el foco en la respiración, simplemente observa esos pensamientos, observa esas sensaciones. Y desde esa observación puedes reconocer que si tú observas eso al observarlo, ya no eres eso. Eso aparece en ti, pero no te define, porque no eres eso. Entonces, cualquier pensamiento que aparezca, cómodo, incómodo, cualquier sensación, emoción, de cualquier tipo, simplemente déjala estar y observa. Y si la atención se va al pensamiento, si la atención se va a la emoción, a la sensación, vuelve a poner el foco en la respiración. Esos pensamientos que aparecen, esas sensaciones, emociones, son como nubes que aparecen en un cielo. Y esas nubes van pasando automáticamente, pasan solas. Si nos definimos por una nube, una de esas nubes, lo que sucede es que solamente estamos poniendo ahí la atención y perdemos
el sentido de que en sí hay un cielo ahí con nubes. Y al identificarlo solamente con el pensamiento, creemos que solamente está la nube. Pues está en observación, reconocer esa observación, que es lo que eres en realidad. Es ver con amplitud que por muchas nubes que puedan aparecer, por muchos pensamientos que aparezcan, ese cielo siempre está ahí. Y ese cielo es lo que eres, ese cielo contemplando todas las nubes. Y incluso las nubes no tocan el cielo. Y desde esa observación puedes reconocer que al no definirte por eso que aparece en ti, tampoco te está tocando. Estás libre de ello. Pueden aparecer juicios, de todo, puede aparecer de todo. Aquí está todo incluido. Y porque aparezca un juicio no quiere decir que tú lo estés teniendo. Eso está apareciendo de manera automática, desde un automatismo, desde una mecanicidad, desde una programación. Pero al cuestionarte que ese juicio no eres tú, o no está hablando de ti o del otro, ni siquiera, porque simplemente es una interpretación que aparece en ti, y al observarla, igual que aparece, desaparece. Si se va la atención hacia cualquier cosa, vuelve a centrarte en la respiración. Esa respiración es tu centro. Es ese soy, que es pleno, que es completo, que observa todo y nada le toca, que es observación, que es presencia. Y desde la búsqueda, la presencia se pasa por alto, porque vivimos en ese piloto automático, buscando siempre en un después. Pero esa presencia, esa quietud, esa paz anhelada, buscada, está ahí siempre. Y para reconocerla hay que parar. Y desde ese parar y respirar se puede notar ese trasfondo que hay en ti, que eres, esa profundidad que hemos hablado. Que está sosteniendo todo. Y que es plena, que es completa, que es total. Que es amor incondicional. Normalmente en el silencio aparece todo en el silencio, todo ese ruido mental, incluso se puede incrementar en el silencio, pero el silencio es la oportunidad de que todo eso que vamos tapando en el día a día a través de evadirnos en el después, pues damos la oportunidad de que eso aparezca. Simplemente al observar eso que aparece y desde esa observación no definirte por ello, ya está dando la oportunidad de que eso igual que aparece, desaparece. Incluso te está dando la oportunidad de cuestionarlo, de mirarlo con más amplitud.
Puede aparecer incomodidad, puede aparecer muchas cosas. Obsérvalas, simplemente obsérvalas. Y desde esa observación es como estar en la superficie de ese océano y simplemente por observar ya vas como sumergiéndote hasta la profundidad. Y es un sumergirse instantáneo, porque no es algo que esté lejano, no es algo que se tenga que alcanzar, no es algo que se tenga que obtener, no es algo que se tenga que conseguir, es algo que ya eres. Y simplemente desde ese reconocimiento de ser, desde ese notarlo, desde ese percibirlo, desde vivirlo, ya hay una certeza de que simplemente soy. Y descansar ahí, soy. Incluso la atención puede ir moviéndose por muchas partes, la sensación de todo tipo. Incluso ese soy se puede convertir en siempre es, esto es. Incluso hay veces que ni siquiera hay entidad. Es. Y eso que es, que no es otra cosa que tú, porque tú eres consciente de los pensamientos, eres consciente de las emociones, de las sensaciones. Eso siempre está ahí, inalterable, inmutable. Y simplemente descansar en eso. Aunque haya mucho movimiento de pensamientos, de sensaciones, de emociones, todo ese movimiento es como un huracán que aparece alrededor de ti, pero desde ese reconocimiento de ser, te reconoces por el ojo del huracán, que siempre está en quietud, y que puede observar todo el movimiento alrededor sin identificarse con él. Y ahora poquito a poquito podéis mover las manos, los pies, y cuando queráis, abrir los ojos, poco a poco. Bueno, ¿algo que expresar, que compartir? Yo te diré que curiosamente me he dejado llevar por tu voz, pero pero he tenido durante todo el tiempo la mente vacía, ningún pensamiento exterior me ha llegado. No aparece. Estaba en blanco, no me ha parecido. Muy bien. Curioso, ¿no? Tampoco. Me extraña porque a mí, mira que soy nerviosa y tampoco. Es que la voz
Bien, Bueno, normal. pues es que me pasa igual. Sí, sí. A veces te vayas así, hablaba y dices, uy. Estoy aquí. Bueno, y de lo que has contado, yo creo que sí que hemos visto ahora casos de alumnado, Sí, sobre todo en el tema de la sexualidad. Ahora, hoy en día tenemos un montón de etiquetas que dice, wow, tienes tanto elegir que tienes pertenencia, va a ser más Ujú. fácil, pero no, vemos que pues, algunas personas se definen como homosexual, luego se estresan porque ya no lo son y es como... ya, Y se estresan a nivel heavy de ataques de pánico, lo que te cuento, Claro, ¿no? Que claro. es una problemática que Sí. se está viendo. Pero es lo que he dicho, al final somos seres cambiantes, entonces en tu desarrollo, más en la adolescencia, estás Sí. en plenos cambios y nadie Claro. te orienta tampoco, ni te enseña. Claro, nada. hoy también, claro, hay mucha sobreinformación, entonces parece que está bien en un sentido de que por lo menos ves que hay más cosas, que eso está muy bien. Pero sí, lo que dice ella, si no hay como no sé, un acompañar, un apuntar a algo, claro, desde ahí pues hay muchas interpretaciones, claro, como hemos estado hablando anteriormente, entonces eso puede generar confusión, claro. Pero bueno, al final ese reconocimiento que aunque uno mismo se esté experimentando confusión, pues en realidad tampoco está perdiendo nada. Sí que hay sufrimiento, sí que hay dolor continuado, que es sufrimiento, como hemos dicho antes, no es nada agradable, ni nada aconsejable, por supuesto que no, yo he vivido así y no lo aconsejo a nadie. Y yo incluso hoy día, desde el descanso que llevo actualmente y la liberación de mí mismo y todo, es algo que no tengo precedentes en mí. Porque yo ya desde que tengo uso de razón me recuerdo queriendo encajar. Entonces siempre me recuerdo el conflicto conmigo. Y hoy día es como que si el conflicto puede aparecer, por supuesto que sí, porque forma parte también del todo incluido. Aquí venimos con la pulserita de todo incluido. Y aquí todo está incluido. Esto es el resort, llamado Tierra. Y, y aquí está todo incluido y todo es todo. Y siempre. Porque tú reconozcas lo que eres, no va, aquí de repente no aparecen los unicornios, ni no. Está todo incluido, pero sí que es cierto que ya al reconocer que hay un punto de partida ya pleno, al menos el sufrimiento ya no se experimenta. El dolor sí, porque el dolor puede aparecer dolor físico, dolor emocional, dolor mental, lo que sea, ¿vale? Sí puede aparecer, pero como eso ya no te define, como ya simplemente lo observas, pues ya no te arrastra, ya no te revuelca como anteriormente. Y al menos también te hace parar, como porque claro, no paramos, o sea, es que vivimos en un día a día que enlazamos, que si ahora el trabajo me voy al gimnasio, y de gimnasio me voy no sé qué, queda con no sé cuánto, y después me voy y así sucesivamente, y muchas veces por evasión, no nos damos cuenta, pero es porque es una huida de un emiste. Yo huía de mí a través de, pues me cogía Netflix allí y veía cosas que ni siquiera me interesaban. Incluso estaba con el móvil en la pantalla de fondo y no estaba prestando atención a nada. Igualmente, pues tenía que estar organizando siempre todas las semanas cosas para hacer cosas siempre haciendo cosas, porque era mi evasión. Y también como tenía miedo a estar solo y todo, pues imaginaros. Imaginaros la fiesta que tenía yo mismo, conmigo mismo. Entonces, sí que hoy día hay mucha sobreestimulación. Y bueno, al final eso se da, el que de repente aparece ese anhelo de decir, es que esto ya me incomoda, yo ya no quiero estar así. Pues ya hay un parar ahí. Y desde ese parar hay un cuestionarse. Esa sobreestimulación que te hace vivir una sensación interior de caos. Yo pienso que es así ahora como lo vivimos. Creo que hay una frase también de mi propia búsqueda. Tú sabes que en nuestra búsqueda tenemos cosas muy en común, sí. Coincidimos en muchas cosas aunque los sí. caminos sean distintos. Sí. Hay una frase que me recuerda, que creo que sobrevuela un poquito todo lo que has estado hoy explicando, transmitiendo y demás. Es una frase de Krishnamurti que decía que no es signo de buena salud estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Yo creo que esto sería un poquito sí. uno de los puntos cruciales de todo esto. Sí, de hecho Krishnamurti y demás y Sagarata y todo esto son, sí. bueno, es que esto no es nuevo, esto que estoy hablando no es nuevo, porque siempre ha estado.
son personas que apuntaban a la no dualidad, en realidad. Pero que incluso en la Biblia también se apuntaba a la no dualidad. Esta frase de Dios creó al hombre a su imagen y semejanza es que Dios y el hombre es lo mismo. O el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Claro, pero en este caso, claro, ahí es que no hay dos en realidad. Igualmente que ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Amarte a ti mismo. Claro, es como que el otro eres tú. Entonces, si te amas a ti, también amas al otro. Y viceversa, si amas al otro, también te amas a ti. Que amar simplemente es reconocer la confusión que puede haber en el otro, por ejemplo. Porque al reconocer que hay una confusión en el otro, ya no hay nadie para juzgar. Incluso no hay nadie para juzgarlo, porque no hay nadie. Ese que se está viviendo en confusión es una ilusión. Es el personaje, es la identidad, es la persona. Incluso nuestra misma sociedad en general es un personaje creado. Exacto, es un egregor, eso se llama egregor. Egregor, sí. Egregor es como que hay Sí. un cúmulo de varias personas que se genera una energía, pues X, y eso se convierte como en una programación, digamos así, mental, en este caso. Que hasta que no se cuestiona, pues vives en ese programa. ¿Una cosita más? No, yo compartiría mucho, pero nos tirábamos aquí hasta las 10 de la noche. Hasta las 8:30 ya. Bueno, hemos empezado y cuarto. Aún quedan 15 minutos, ¿eh? Yo, hora y media la hago sí o sí. No, yo lo que quería compartir es que parte de esa sociedad en los niños, niñas de hoy, lo vemos perfectamente cuando vamos a los institutos y a los colegios, Sí, a las charlas. que compartimos Sí, totalmente. esas charlas. O sea, Sí, por el hecho de tener una charla con nosotros de 40 minutos, prácticamente no solucionamos nada, porque estamos viendo que hay una deficiencia de información. Fíjate lo que te estoy diciendo, información para los chavales y las chavalas, referente al tema de sobre todo sexual, de la diversidad sexual. O sea, nosotros vemos muchas veces las caras de ¿qué? O sea, incluso de los profesores, cuando empezamos a explicar la diferencia entre identidad de género, orientación sexual, sexo biológico o expresión de género, que son esos 4 pilares básicos para entender la diversidad. O sea, nos ponen unas caras de alucinados, es decir, ¿de dónde han salido estos extraterrestres? Y ahí nos damos cuenta de la cantidad de falta que necesitan de información. Es que yo los diría chavales, ¿no? que lo que hay no es una deficiencia de información. Hay deficiencia de información real, pero hay una sobrecarga de desinformación, de mentira, que cuando llega alguien aquí a explicar las cosas sencillas como son, les choca porque no es lo que ellos aprenden por los medios, incluso en su familia, ellos mismos, con el móvil, con todo y demás. Yo me acordaré toda la vida, la primera charla que di, porque además me dejasteis sola, cabrones. yo no Sí, estaba. hace un par de años. Yo no estaba ahí, ¿eh? No, tú no estabas ahí. O sea, estaba todavía más sola. La primera clase me tocó a mí solita. Yo me acuerdo perfectamente de un chaval de unos 14 años que se sentó en la primera fila con la sonrisita así. Y cuando llegamos a la parte de las identidades, ¿no? Y hablé de la intersexualidad y lo que era la intersexualidad, decía, yo lo veía así, digo, ¿qué pasa? No, eso no existe. Claro. ¿Cómo que no existe? O sea, el hecho de que tú no conozcas no significa que Exacto, no exista. que no existe. Además, ¿tienes teléfono móvil? Sí, claro, digo, pues busca, ¿qué es la intersexualidad? Y entonces hablaremos, ¿no? O sea, por eso te digo que ven aquello que Sí, al bueno, final les hacen es llegar, que forma ¿no? parte de una programación, Claro. porque al final a nosotros nos ha pasado, hemos sido educados de una manera, desde una normatividad, y hasta que no ha aparecido ese anhelo de verdad contigo mismo, de decir, a ver, es que soy esto, ¿por qué tengo que negarme a mí? Si yo soy esto, y aunque la sociedad no me acepte, ¿por qué yo me tengo que negar a ser yo? Nosotros hemos tenido cierta ventaja sobre ellos en cuanto a que en nuestra época, tanto la tuya, la mía, que son distintas, había una escasez de información increíble sobre lo que somos. Sí, totalmente. Pero no teníamos esa programación falsa que ahora mismo, ese prejuicio, esa programación falsa que se implanta, esos datos que son absoluta mentira, esa frase que yo odio, perdón, esa expresión que yo odio que es posverdad, eso no existía.
teníamos la ventaja de poder empezar a querer desde el principio. Decían, esos son los pervertidos, esos son no sé qué, no sé cuánto, es lo único que se puede decir, Sí. eso Dios te castigará y demás. Sí. Pero cuando empezamos ahí a tirar un poco del hilo, ciencia, historia, antropología, medicina, biología y tal, pues ahí tenían la información fresca y las fuentes reales. Ahora mismo lo primero que te llega es lo peor que te puede llegar. Los condicionamientos ideológicos, los condicionamientos políticos y la mentira que transmiten esos condicionamientos. Sí, Ese pero es sí contra lo que, luchamos nosotros. sí que el contenido académico también, en mi caso, por ejemplo, era muy básico, o sea, que tampoco se salía del binarismo, por ejemplo, ¿no? O sea, era todo como muy básico, claro, era todo muy heteronormativo, muy binario, claro. A las mujeres, por ejemplo, prevención de embarazo, simplemente la protección, ¿sabes? No te quedes embarazada. Claro, No puedo disfrutar yo de algo. Claro. Igual que tuve yo en cuarto de Totalmente. EGB, yo os digo EGB, yo iba a Maristas en Alicante. Fue que nos bajaron a todos al salón de actos, había un médico y nos puso una serie de diapositivas sobre cómo se desarrollaba el feto y luego el nacimiento, pero no hablaban de la concepción, evidentemente no se hablaba del sexo y demás, era un colegio de curas, pero imagino que ese sería el programa educativo en toda Sí. Allí en Yecla, que hay un colegio religioso, solamente hay uno, sorprendentemente, porque en Villena, yo viví también en Villena muchos años, Villena no son nada beatos, y hay 3 o 4 colegios religiosos, y en Yecla, que sí que son muchos, hay uno. Y una amiga que iba allí con 16, le pusieron un vídeo con 16 años, que salía en una piscina y salían unos chicos vestidos de espermatozoides y las chicas vestidas de óvulos. Entonces se tiraban a la piscina, llegaba uno de los espermatozoides, llegaba un óvulo y de ahí de repente salía un bebé. Y eso era el vídeo de sexología de ese momento, de explicarte cómo se... el sexo. Me recuerda la peli de Woody Allen, la de todo lo que usted quería saber sobre el sexo y nadie le había... No me acuerdo, era un nombre muy largo, pero es que salía él de espermatozoides. Sí, y aparte, y los tabús que se han vivido, porque yo en mi caso, por ejemplo, en mi casa, pues yo tenía ya 15 años y estaba viendo la tele con mis padres, la típica película de Antena 3, que es lo que sale de las escenas de sexo, que son 2 sombras que salen ahí y no se ve nada. Y mi madre, ¡qué barbaridad! Y lo quitaba. Porque también, claro, cuando sus padres, ellos también se iban a trabajar a Francia, y en Francia, por ejemplo, sí que se veían a parejas besándose en la calle, parejas heterosexuales besándose en la calle y demás, y mi abuela los cogía enseguida y los llevaba por otro sitio, como que eso era pecaminoso, claro. Bueno, la mía me llevaba por la esplanada, veía una pareja besándose, mira, cerdos, guarros, asquerosos. De verdad. Y les daba agua bendita. De eso no llevamos, pero no se cortaba en decirles de todo. Pero casi. Bueno, pues la conclusión que quería con todo esto al final es que en realidad no somos nadie, pero somos todo. Que esa es una especie de conclusión breve, y que no hay nadie, no hay dos, porque aparentemente sí que aquí estamos estas personas, pero en realidad lo que es ese soy no es dos. Aparentemente podemos haber muchas apariencias, pero no hay dos en realidad. Y esto es todo, que ya nos lo decía el cerdito este de... Eso es todo, amigos. Esto es todo, amigos, claro. Porqui. Ya nos lo decía el Porqui. Porqui te ya, te digo. Y también, pues, aquí una cosa para cuestionarse, que no eres una persona consciente, sino que eres conciencia creyendo ser una persona, que es muy diferente. Por eso ahí se ve muy bien el punto de partida. También se trata a las personas como que tenemos diferentes conciencias, cuando la conciencia es la misma para todos. El otro día vi el símil de los dedos de una mano. Ah, sí. Cada claro, dedo, sí. Claro, cada dedo sobresaliendo ahí de como si fuera una hoja con agujeros Sí, o algo yo así. eso lo he escuchado con los árboles. El Sí. tronco es el mismo y las diferencias. Es como si tú solamente te creías ser una rama. Sí, pero la raíz de la que salen tú eres varios el árboles. exacto, es lo mismo. Sí, algo Pues así. eso es un poco esa frase que he enseñado antes. Y nada, infinitas gracias de corazón. Gracias. Y nada, yo solo que ponga la invitación es seguir eso, explorando, mientras cuida la salud mental, emocional, física, y de ese reconocimiento de lo que realmente eres. Esa es la invitación, que ya cada uno en libertad, pues si quiere cuestionar bien, que no tan bien, que quiere indagar bien, que no tan bien, esto es libre,
Todo está incluido, así que todo es válido y nunca se gana nada ni se pierde nada. Así que ya, nunca pasa nada. Es lo que hay. Así que nada, muchas gracias. Un placer. Gracias. Ya para ver esto. ¿Qué pasa? Ay, perdón.